10:49, un ratito nada más empieza Dinamarca y Francia, pero es momento de biografías. Está el señor Fernando Mele. Buen día. El señor Fierro Mele. Porque por piedra me decís. No, pensé que me decía por el Martín Fierro que ganó la gente del Buscador. Muchas gracias. Cosa que te incluye, ya lo hemos felicitado. Gracias por los saludos. Vino a visitarnos el Martín Fierro. Está ahí, arriba de la Lo van paseando, un día paseando. cada uno, está muy bien, está muy bien. ¿Mencionaste el partido? Mencioné el partido, Dinamarca-Francia, y también juega Australia-Perú. Sí, el que más importa, el más importante, Dinamarca-Francia. Sí. Y creo que no tendremos otra vez la oportunidad de hacer la biografía de un danés, así que dijimos, ya que juega Dinamarca-Francia, vamos a un danés. ¿Y es un gran danés? Es un gran danés. Es un gran danés. Qué bueno. El perro, llamado... Entonces no, Scooby-Doo. Hans Christian Andersen. Ah, sí. Nacido el 2 de abril de 1805 en Odense, en Dinamarca, y es uno de los más reconocidos personajes de Dinamarca por haber escrito grandes cuentos infantiles que luego leeríamos todos y consumiríamos en distintas plataformas, podríamos decir, claro. Porque escribió El Patito Feo, creo no llevado nunca al cine, pero sí La Sirenita, uno de los grandes clásicos de Disney. Eso sí que no sabía. Hay en Dinamarca en Copenhague, contra las costas, hay una estatua muy famosa de La Sirenita en homenaje a este personaje de Christian Andersen, nuestro biografiado de hoy. Me acuerdo que yo era chico que había un libro, no sé dónde fue a parar, en casa, encuadernado de manera muy antigua, que su título decía Cuentos de Andersen. Sí. Era que había una especie de recopilación. Escribió más de 160 cuentos infantiles, y ahora vamos a desglosar un poco su biografía de un personaje tal vez no tan conocido, no tan famoso, pero que si no conocemos El Patito Feo no nacimos casi, porque es uno de los cuentos infantiles sin dudas por excelencia. Nació en una familia muy pobre, en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente incluso y pedir monedas ya desde chiquito. Era hijo de un zapatero un poco enfermizo y alcohólico, que le leía cuando él era chiquito Las Mil y Una Noches, y es así que empieza a curiosear con la literatura. Su madre era una lavandera protestante, a quien le dedica el cuento La Pequeña Cerillera, por su extrema pobreza, y un cuento que se llama No Sirve para Nada. Se lo dedica a la madre, o lo hace en honor a su madre, mejor dicho, en razón de que su madre era extremadamente alcohólica. Era un niño muy imaginativo, muy curioso, y a los 11 años su padre muere, y Andersen, en referencia a esto, deja de asistir a la escuela, y se empieza a dedicar a leer muchísimo, fundamentalmente todas las obras de William Shakespeare, algo que llama mucho la atención por lo que el estilo que él trazaría después de cuentos infantiles. Tiene la firme intención de abandonar su pueblo, de Odense, y se va a Copenhague a los 14 años, a la capital de Dinamarca, a convertirse en cantante de ópera. Ah, mira. A los 14 años convertir en cantante de ópera es algo extraño, ¿no? Una voz de ópera no tenés a los 14 años. No. Y además, si te gusta mucho la literatura, te vas a convertir en cantante de ópera. Le fue muy mal, por supuesto, con esta cuestión. No fue rechazado. Y prácticamente quedó sin nada a los 15, 16 años en la capital de su país, sin nada por hacer. Por lo tanto, decide probar suerte con la danza, por lo que se inscribe en el Teatro Real de Copenhague. No le gustaba para nada estudiar. Entonces dice, bueno, voy a intentar danza. La danza tampoco le va muy bien, que digamos. Bueno, voy a probar con la actuación. Y es allí que conoce a Jonas Collin, el director del Teatro Real de Copenhague, con quien se hace muy amigo y empieza a participar en algunos papeles allí. El rey lo va a ver en una ocasión, el rey de Dinamarca, y se interesa mucho en este muchacho de manera un poco curiosa, sospechosa, podríamos decir. No. Y No, Fernando, te pido por favor, no. Le costea... No mate la ilusión de los chicos. Le costea los estudios en otra ciudad de Dinamarca, y además le da dinero para que pueda realizar algunos viajes, que Andersen empieza a tomar como una forma de vida el viajar. Su lema era, viajar es vivir. Y él empieza a recorrer toda Europa, actuando, escribiendo algunas novelas, publica un poema en una revista muy conocida de Dinamarca en aquel entonces, también publicada en Alemania, y empieza a viajar y a escribir diarios de viaje y a escribir textos para adultos, podríamos decir, no todavía la literatura infantil que lo haría tan conocido, y empieza a meterse en lo infantil con una obra de teatro
en 1839, y empieza a publicar poemas, y empieza a publicar novelas, y publica un libro de cuentos infantiles al que le va verdaderamente muy bien. Recibe, como dijimos, una beca del rey para irse de viaje por Europa. En Roma se inspira mucho para escribir una novela, y escribe uno que se llama Cuento de Hadas, es el lema, y los cuentos infantiles empiezan a tener mucha repercusión en Europa, y es que su fama va creciendo en toda Europa, excepto en su Dinamarca natal, en el que nadie lo reconocía y lo trataban como un escritor de medio pelo para abajo. Y acá el gran dilema del tipo, porque empieza a ser muy reconocido por sus cuentos infantiles, pero sus cuentos infantiles no lo llenaban. Él quería ser un gran dramaturgo, un gran novelista, y una cosa te da de morfar y te da muy bien, pero no es lo que verdaderamente te gusta. Sí, pasa mucho. Empezó a mezclar, entonces. Empezó a escribir cuentos infantiles a la vez que escribía novelas de muy escaso renombre. Nadie le daba bolilla por sus novelas, sí por sus cuentos infantiles, que fueron traducidos a más de 150 idiomas a lo largo de todos estos años. Escribió El Patito Feo, decíamos, escribió La Sirenita, escribió El Ruiseñor, en honor a una chica de la que se enamoró, llamada River Voigt, así se llamaba ella, y en base a ello era una cantante lírica, por supuesto, que le pusieron El Ruiseñor de apodo, El Ruiseñor sueco, en honor a ella, al cuento que él le escribió. Y empezó a escribir muchos diarios de viaje y se fue a Inglaterra y conoció a Charles Dickens, que lo influyó muchísimo en su literatura, de manera, por cómo Dickens contaba la historia, de manera muy real. Él empezó a escribir de una manera similar, muy llana. Él tenía, dijimos, muy escasa educación, no había terminado la escuela, y también por eso era criticado. Él escribía con muchísima falta de ortografía, era disléxico, le entregaba los textos a los editores, y los editores se lo devolvían corregidos y tachoneados por todos lados porque no sabía escribir. Pero esa escritura tan simple es lo que hizo que pueda llegar a los niños, y que al día de hoy, toda esa escritura con lenguaje muy coloquial y con vocabulario absolutamente simplificado hace que los niños puedan consumir sus cuentos. Tuvo muchos problemas de amor, muchas mujeres inaccesibles a las que les confesó su amor. Una fue la soprano Sherry Lind, que se le declaró por carta y ella le dijo, la verdad yo te veo como un hermano. No. Una afuera. Chao. Cuando te dicen así, ella escribió, que Dios proteja a mi hermano es el sincero deseo de su afectuosa hermana Jenny, cosa que recalcó, son mi hermano, nada de amor, somos hermanos. También se le declaró decíamos, el ruiseñor a River Voigt, en una carta que se encontró junto al pecho del autor al morir. Se ve que se había enamorado mucho de ella y al momento de morir quiso llevársela consigo. Pero no tuvo éxito con las mujeres y entonces se sintió atraído por algunos hombres también. Bueno. Habíamos dicho las sospechas del vínculo con el rey, claro, cuando él era joven. Pero también le escribió a su amigo Edward Collin, languidezco por ti como una joven calabresa. Así le dijo, mis sentimientos por ti son como los de una mujer. Empezó a interesarse en los hombres. Tuvo otras relaciones también. Sin embargo, Collin le contestó, no me encontré capaz de responder su amor al morir en su fotografía. No, gracias, le dijo. Tuvo algunas otras relaciones poco duraderas, y una de ellas fue la que tuvo con Gerald Scharf, que era un bailarín danés, decían muy apuesto él, del Teatro Renal de Copenhague, donde él había estudiado, y se empezaron a tener un vínculo, que empezaron a viajar juntos. Nunca tuvo una confirmación todo este romance con el bailarín danés, pero viajaban juntos, escribían cartas que luego fueron publicadas, con algunas declaraciones que denotaban, sin duda, el amor entre ellos. La relación terminó abruptamente cuando Scharf lo dejó y le dijo, disculpame, yo voy a seguir mi vida, yo voy a hacer la mía. Se siguieron viendo por cuestiones laborales, de hecho, él escribe El soldadito de plomo y el bailarín que la protagoniza en el teatro es el propio Scharf, su exnovio, podríamos decir, con quien empieza a tener mucho vínculo, pero ese vínculo a él lo deprimió mucho, el no tener ya una pareja, y escribió, no puedo vivir en mi soledad, estoy cansado de la vida, me siento viejo y cuesta abajo, necesito amor, necesito una novia, dijo.
un hombre ya muy deprimido porque no le iba bien con las mujeres, no le iba bien con los hombres, ya no sabía por dónde probar. Y vuelve a escribir algunas obras de teatro, vuelve a escribir ballet, dijimos, lo protagoniza su exnovio Scharf, Sí. y recibe en vida muchos honores por todo lo que había escrito. El rey de Dinamarca le dio el título de consejero de Estado, también le dieron la llave de su ciudad natal, Mira. y desde 1956 se concede el premio Hans Andersen en la literatura infantil. Hans Andersen termina muriendo el 4 de agosto de 1875, y cada 2 de abril, en honor a su nacimiento, se considera como el Día Internacional del Libro Infantil por el autor que escribió, como dijimos, El Patito Feo, entre otras cosas. Se avergonzaba mucho de sus cuentos. En un momento pensó en dejar de escribirlos, como decíamos, pero escribió más de 160 cuentos infantiles que le fueron de gran éxito, y muchas otras novelas, obras de teatro que fueron un fracaso total, pero era lo que a él verdaderamente le gusta. Pobre, ¿no? Las No adaptaciones, pudo desarrollarse en lo que él quería, pero lo que él bueno, quería. hablando de gran éxito. las adaptaciones cinematográficas, la verdad que no cuentan muy bien las historias, porque tápense los oídos a los niños. A la sirenita se le rompe el corazón en pedazos, Ujú. su cuerpo se convierte en espuma, y su alma asciende al cielo con las hadas del viento. Es decir, cuando pasaron a ser la sirenita, le mintieron un poquito a los niños. Y bueno, Porque los cuentos terminan muy dramáticamente y son de manera muy metafórica, muy autobiográficos. Él era muy discriminado de chico por su origen humilde, y escribe El Patito Feo, un patito que no se adapta al resto de sus hermanos, que no A es mí igual. el cuento que más me gusta de Andersen es el traje nuevo del emperador, Ujú, también traducido como el traje del rey. ujú. Escribió O el rey desnudo, que era creo que era su título original. El Rey Desnudo. Que es que el tipo quería tener una ropa distinta que nadie la tuviera, y finalmente no lo visten y le dicen que solo pueden verlo los inteligentes. Y el tipo le hacen creer una ficción todo el Ajá. tiempo, le hacen creer que está muy bien vestido, pero que nadie puede verlo, entonces todos lo ven desnudo, y el rey, todos se burlan del rey, que en realidad está desnudo, y el rey cree que... Hasta que un niño, Claro, en el público, el rey termina dándose cuenta de que lo estaba... de que había caído en la trampa. El cuento de la sirenita, que es un amor no correspondido, digamos, más allá de no correspondido, es un amor imposible entre una sirena y un ser humano. sí. También muestra un poco estos desamores que vivían con, por ejemplo, sus amigos, de los que él se ha enamorado. Se enamoró de sus amigos varias veces, y eran amores ciertamente imposibles de un hombre que vivió una vida algo trágica, algo traumática, fundamentalmente por sus desamores, y lo plasmó en cuentos infantiles de una manera muy particular, algunos de ellos súper conocidos hasta la actualidad. Bueno, la biografía de hoy vinculada al partido Dinamarca-Francia, que Dinamarca-Francia, exactamente. El lema de este hombre era viajar es vivir, así que por algunas semanas voy a viajar. Bueno, Así que te esperamos a la vuelta. estaré a la vuelta aquí, solo para hacerle honor a Andersen, por supuesto. Está muy bien. Viví. Mejor que Andersen en lo posible. Mejor que Andersen, sí, espero que no. Bueno, gracias, Fer, y buen viaje. Hasta la próxima. Fernando Mele ha estado aquí en el aire de La Redonda con su biografía de hoy, dedicada a Hans Christian Andersen.